Se no puede contener nada, dijo ayer Dante Delgado. Hoy agradezco mucho que me tome la comunicación Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. ¿Cómo está, Clemente? Gracias y buenas noches. Azucena, muy buenas noches para ti y para tu auditorio. Mucho gusto escucharte. Al contrario, gracias, senador. A ver, ¿cómo se interpreta entre los legisladores de Movimiento Ciudadano esta declaración de Dante Delgado? ¿Blanco y negro o de qué se trata, Clemente? Yo lo que diría, Azucena, es que el bloque de contención está herido de muerte desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo habíamos notado, o digamos, la circunstancia no nos había obligado a expresarlo, pero te doy un ejemplo que para mí es contundente. Hace un año, el bloque de contención tuvo una derrota contundente cuando no pudimos frenar la reforma constitucional del quinto transitorio, que ampliaba la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo recordarás. Ahí el bloque sufrió un revés que terminó, por cierto, con una ruptura del PRI. 5 legisladores del PRI salieron de su grupo parlamentario y algunos de ellos se fueron al oficialismo. Correcto. Lo cierto es que el bloque ha sufrido, así como algunas otras derrotas. Y hoy estamos inmersos, también hay que decirlo, en un proceso electoral. Es decir, la dinámica electoral alcanzó al bloque de contención y por supuesto que parte de lo que ha modificado toda la relación política, pues está en función de lo que tiene que ocurrir en el 2024, que es una disputa por la presidencia de la República y por muchos otros espacios. Nosotros lo que decimos, con mucha responsabilidad, y esta es mi interpretación, es que particularmente el Frente ha hecho de Movimiento Ciudadano su objetivo político electoral. Lo que hay en el fondo es una disputa por un espacio en el espectro político que Movimiento Ciudadano con toda legitimidad ha decidido construir y que al bloque le molesta mucho que su llamado a construir en algún momento una alianza haya sido rechazado por nosotros por razones que ya hemos esgrimido. Esa es la realidad del bloque de contención. Ahora, cuando me dice, senador, que está herido de muerte, pues yo lo interpreto, aún está vivo, está muerto. Es decir, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con el tema del nombramiento, de la selección de la nueva ministra de la Suprema Corte? ¿Cómo va a votar MC la próxima semana? Hay muchos temas pendientes, Azucena, y tienes razón en esta apreciación. Apenas hace 3 semanas presentamos en el bloque de contención la acción de inconstitucionalidad de los fideicomisos, por ejemplo. Están en parrilla, por decirlo así, otras acciones de inconstitucionalidad. Lo cierto es que cada vez ese tipo de relación o esa relación es complicada. Cuando se habla de la muerte del bloque de contención, se habla sobre todo, o así lo interpreto yo, como la imposibilidad de acciones concertadas para avanzar políticamente. A eso nos referimos. Pero ustedes van a avanzar en la congruencia de su ideología, que pueden coincidir tal vez con el Frente o no. La ruptura o la muerte, para decirlo así, del bloque de contención no significa que Movimiento Ciudadano cambie su posición política, mucho menos que construya, como lo han querido decir, una alianza política con Morena. Por favor, nosotros estamos muy claros de nuestra posición, nos asumimos como una organización política que le está haciendo frente al régimen, que los hemos combatido, denunciado y lo vamos a seguir haciendo en todas las instancias que nos sea posible. Así lo hemos hecho en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Entonces, ahora, ¿votarán en contra del nombramiento de alguna de las posibilidades de la segunda terna del presidente la próxima semana? La próxima semana, Susana, vamos a enfrentar en el Senado de la República un escenario muy complicado. Y trato de explicar el dilema porque es muy importante que el auditorio lo entienda muy bien. Va a haber, nos guste o no nos guste, una ministra de la Corte, que puede ser cualquiera de las 3 personas que van hoy en la terna. El dilema que enfrenta el Senado de la República, por supuesto, Movimiento Ciudadano, pero el resto de los grupos parlamentarios, es si se construye una mayoría constitucional para que sea el Senado quien decida quién de esas 3 puede ser, o que sea la prerrogativa del presidente de la República. Y es una discusión que se tiene que dar con absoluta responsabilidad y lo hará Movimiento Ciudadano. Al interior de nuestro grupo parlamentario hay distintas posiciones.
hay quien mantiene la posición de rechazar la terna, hay quien mantiene la posición de construir una mayoría constitucional con una de las candidatas. ¿Quién? Porque eso nos llevaría a un segundo problema. No, eso nos llevaría a un segundo problema. Si la posición fuera tratar de construir una mayoría constitucional, también hay distintas voces al interior del Movimiento Ciudadano de quién les parece el mejor perfil. ¿Entre quiénes está la polémica, senador? Entre las tres, Azucena, porque en las tres ha habido, digamos, han encontrado cierta simpatía, podría decir, de algunos miembros del Movimiento Ciudadano, pero concretamente te digo el caso de Heréndira, que ha sido una mujer que nos han pedido varias organizaciones defensoras de derechos humanos, que tiene un historial muy importante en la lucha feminista y que por supuesto es un perfil que a nosotros no nos parece malo. Incluso hay miembros del Movimiento Ciudadano que hablarían bien de las otras, pero digamos, eso sería un segundo momento. Lo primero que habría que resolver es si vale la pena que el Senado de la República asuma esa prerrogativa constitucional con la finalidad de generar una corte mucho más equilibrada, donde eventualmente la ministra pueda ser llamada a cuentas en el Senado, donde compartamos la corresponsabilidad o donde simple y sencillamente le dejemos al presidente de la República la facultad de decidir. Ese es el dilema, lo vamos a enfrentar y por supuesto que cualquiera que sea la decisión, también la haremos pública, la comunicaremos y razonaremos como siempre lo hemos hecho nuestra posición política. Es el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda. Clemente, respecto al tema de la Guardia Nacional, hoy el presidente, que había dicho que enviaría su iniciativa del Poder Judicial de la Guardia Nacional en septiembre, dice que las enviará arrancando el año. ¿Ustedes acompañarían estas dos iniciativas del presidente, la del Poder Judicial y la Guardia Nacional, que se mantenga bajo la Secretaría de la Defensa Nacional? No conozco a detalle las iniciativas, pero de entrada te diría, por supuesto que no. Nosotros hemos combatido la militarización del país de manera consistente y podría decir de una manera mucho más firme que ningún otro grupo parlamentario. Bien. Fuimos los únicos que votamos en contra, por cierto, el 19 constitucional, pero además que hemos votado en contra y presentado las acciones de inconstitucionalidad sobre todo el proceso de militarización del país. Eso por un lado. Que no, en el tema de Guardia Nacional. ¿Y el Poder Judicial, Clemente? No, menos, Azucena, esta barrabasada del presidente de querer elegir, que no sé si ese es el contenido de la iniciativa, pero de querer elegir a los ministros, a la integración de la Corte a través del voto popular, pues es de risa y por supuesto que lastimaría profundamente al Poder Judicial. Entonces, para reiterarlo y decirlo contundentemente, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición política, nos asumimos en la oposición, creemos que el régimen le ha hecho mucho daño al país y lo vamos a seguir combatiendo. Bueno, pues clarísimo, vamos a ver tan pronto como la próxima semana qué sucede con el tema de la ministra, pero clarísimo me queda la posición de MC respecto a la Guardia Nacional y al Poder Judicial. Clemente, qué amable y muchas gracias. Gracias, Azucena, muchos saludos al auditorio. Gracias, Clemente Castañeda.